Okay, are we still waiting for anyone? Muy bien. ¿Todavía estamos esperando a alguien de su parte? Doctor Alexandrov, le doy la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente y miembros del tribunal, hemos repartido las carpetas que incluyen las diapositivas que forman parte de la presentación. A la izquierda verán nuestras traducciones de 3 documentos a las que nos vamos a remitir en la apertura. Y son piezas probatorias ya no expediente, pero estas partes no fueron traducidas y de acuerdo con la carta del 5 de mayo de la Procuraduría estamos brindándoles estas traducciones en este momento. Pregunto si se han proporcionado con antelación a los demandantes. Bueno, ellos hablaron de los mismos sellos o timbres en su apertura. ¿Han podido examinar estos documentos? Bueno, pueden continuar y en la medida en que tenemos alguna preocupación, la vamos a plantear. Señor presidente y miembros del tribunal, este caso se trata de personas naturales y urbanizadores que compraron tierras en Costa Rica que formaba parte de un parque nacional, el Parque Nacional de las Baulas, que se creó para proteger las zonas de criadero de las baulas, que son una especie que enfrenta un peligro grave. Los demandantes compraron los terrenos a sabiendas de que estaban ubicados dentro del parque y por lo tanto que estaría sujeto a la expropiación, pero guardaban la esperanza de que o el gobierno jamás iba a llegar a expropiar sus terrenos o que iba a modificar las leyes para permitir a los demandantes a desarrollar los terrenos. Pero la apuesta de los demandantes no estuvo bien. Más bien, el gobierno empezó el proceso de expropiar las propiedades dentro del parque, incluyendo las propiedades de los demandantes, y ofrecían una indemnización de valor justo de mercado por los terrenos dentro del parque. En vez de permitir que los procedimientos de expropiación del gobierno costarricense siguieran adelante, los demandantes han intentado recuperar millones de dólares bajo el TLC de República Dominicana y Centroamérica y Estados Unidos, o sea, el CAFTA. Para optimizar sus reclamos de daños y perjuicios, buscan recuperar más en daños y perjuicios de lo que estaban dispuestos a pagar cuando compraron los terrenos a sabiendas de que estaba dentro del parque. Ahora afirman que no sabían que los terrenos que compraron estaban dentro del parque y por lo tanto, dicen ellos, tienen el derecho al valor de sus tierras como si estuvieran fuera del parque. La verdad es que los terrenos comprados por las demandantes forman parte del parque y ha sido parte del parque al menos desde 1991. Y los demandantes estaban plenamente conscientes de ese hecho. Y por lo tanto, no tienen derecho a la ganancia inesperada que ahora buscan recuperar. Si pueden pasar a la primera diapositiva, son los 3 temas que vamos a tratar en la apertura. Primero, como cuestión de hecho, los demandantes sabían que sus terrenos estaban ubicados dentro de los límites del Parque de las Baulas y que por lo tanto sus terrenos estaban sujetos a la expropiación. Segundo, voy a mostrar que los reclamos de los demandantes están fuera de la competencia jurisdiccional del tribunal por 2 motivos. Primero, todos los presuntos incumplimientos del que se quejan los demandantes ocurrieron antes de la entrada en vigor del CAFTA. Y segundo, los demandantes aprendieron de los presuntos incumplimientos y su efecto nocivo más de 3 años antes de que los demandantes presentaran su notificación de arbitraje. Y finalmente, mi colega va a esbozar los muchos problemas con las afirmaciones de los demandantes en el sentido de que Costa Rica ha incumplido sus obligaciones en virtud del CAFTA y su solicitud de daños y perjuicios. Ahora sí podemos pasar a la diapositiva 3. Esta diapositiva presenta un cronograma de los eventos cruciales
o acontecimientos cruciales en esta controversia. Ya que es importante la progresión en el tiempo, voy a explicar en orden cronológico los acontecimientos en relación con la controversia. Y tomen en cuenta, por favor, que todos ocurrieron antes de la entrada en vigor del CAFTA y antes de la fecha crítica de la prescripción. También tomen en cuenta, por favor, que todas las publicaciones de interés público emitido hasta ahora para los terrenos de los demandantes se han emitido entre el 2005 y el 2007. Todos los decretos de expropiación emitidos hasta ahora respecto de los terrenos de los demandantes se han emitido hasta la fecha entre el 2006 y el 2008. Y los actos de desposesión emitidos hasta ahora en lo que hace a los bienes de los demandantes se han emitido en el 2008. Y esto se ve en el recuadro hacia abajo y hacia la izquierda. Voy a volver a esto. Pero ahora quiero empezar con el año 1991. La primera fecha en el cronograma es el año 91 y es la fecha de la creación del Parque Nacional de las Baulas. Fue creado por el decreto 20518, que consta actas como documento probatorio C1B, y el decreto del año 91 creó como parte del parque una faja de 75 metros, una zona de amortiguación, además de la zona pública de 50 metros que va a lo largo de la costa. Ahora la zona pública de 50 metros se declaró zona inalienable en el año 1977, o sea, ninguna particular podría ser propietario o desarrollar tierras dentro de esa zona de 50 metros. La ley que creó esa zona de 50 metros está consta en actas como el R001. El decreto del año 91 agregó una zona de 75 metros para crear así una zona de 125 metros. El decreto del 91 en los considerandos, sobre todo en los considerandos 4 y 5, dispuso lo siguiente, y cito: si la infraestructura turística se fuera a desarrollar en esos sitios, se producirían perturbaciones importantes que afectarían en forma grave a las tortugas. Por lo tanto, hay que crear un parque nacional para proteger en forma perpetua la colonia de baulas y otros recursos naturales en la zona. Fin de cita. En otras palabras, el parque se creó para impedir cualquier desarrollo urbanístico que pudiese tener un impacto negativo en las baulas que anidaban en el parque. Nosotros creemos que los abogados para la demandante dijeron esta mañana que el decreto del año 91 incluye un componente terrestre, de manera que lo que he dicho parece ser un punto de acuerdo entre las partes. Ahora sí puede pasar a la diapositiva número 4. Aquí ven un mapa, que es el mapa o las hojas de cartográficos Villarreal y Palomalo, a la que se hace referencia en el decreto del 91 para describir los límites del parque. El artículo 1 del decreto dispone, y cito: desde un punto ubicado a la parte más al sur de Playa Ventanas, que es identificado por un punto verde, el límite, sigo con la cita, sigue por una línea imaginaria paralela a la zona pública a una distancia de 75 metros, lo cual significa un total de 125 metros, o sea, a 75 metros hacia el sureste hasta los coordenados 1255000 y hasta el este 335050. Y hay un punto hacia el sur que lo identifica. Entonces el parque abarcaba una franja de 125 metros. No hay duda alguna de que el punto en color violeta está tierra adentro. Está claro que la faja de 125 metros está tierra adentro porque va hacia el sureste. Les pido que tomen en cuenta
que la ley del año 95, la ley de parques, hace referencia al mismo mapa y los mismos coordenados hacia el sur que el decreto del año 91. Pero ahora, para volver al decreto del 91, un momento. Además del parque, el decreto del año 91 creó una zona protegida, además del parque. Esto se afirma en el artículo 2 del decreto. Según el artículo 2 del decreto, y cito, las playas Carbón y Ventanas, incluyendo una faja de 75 metros de la zona pública, se declara zona protegida. Fin de cita. El decreto afirma, y cito, cada desarrollo residencial y de cualquier otra índole en esta zona será aprobada por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Fin de cita. Lo que significa es que mientras Playa Ventanas en ese momento no formaba parte del parque, sí se declaró zona protegida y no podía darse ningún desarrollo dentro de esa zona protegida sin la aprobación expresa del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Ahora, Playa Ventanas después se incluyó en el parque por virtud en virtud de la ley del parque del año 95. El artículo 4 del decreto del 91 dispone que los recursos para la compra del parque deberían de incluirse en el presupuesto, lo cual significa que la propiedad dentro del parque se iba a expropiar. Si pueden pasar a la diapositiva 5, por favor. Toda la faja de 125 metros que formaba el parque y la zona protegida seleccionó por un motivo muy particular, proteger las playas de donde crían, que son los criaderos de las baulas. El señor Rodney, del gerente del parque desde el año 98, quien va a brindar testimonio en esta audiencia, explicó en su declaración testimonial la abundante evidencia científica que muestra que una de las amenazas más graves para las baulas y su reproducción es el desarrollo urbanístico en o cerca de las playas que son las zonas de anidación y por lo tanto la faja de 125 metros está para proteger, está destinado a proteger las zonas de anidación y zonas en su entorno de, entre otras cosas, un impacto adverso producido por el desarrollo. Ahora, el año 95, el Congreso de Costa Rica adoptó una ley que estableció en mayor detalle los medios para lograr los objetivos ambientales del parque. Si pueden pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, que incluye un extracto, el artículo 1 de la ley del año 95. El artículo 1 hace referencia al mismo mapa que ya vieron. Y el artículo 1 dispone los límites del parque, incluyendo el punto de inicial y final de la faja de 125 metros. Ahora, ahora sí incluye Playa Ventanas, lo cual significa que la zona protegida de Playas Ventanas ahora se incorpora al parque. Ahora, el abogado de la contraparte verificó esto esta mañana, de manera que parece que hay acuerdo en cuanto a que Playa Ventanas fue incluido en el parque por la ley del 95. Ahora, tomen en cuenta, por favor, que el punto más hacia el sur son los mismos coordenados mencionados en el decreto del año 91. Son los mismos coordenados. Y ese punto es tierra adentro. Es el punto final del parque hacia el sur. De manera que la faja de 125 metros que va por la costa de Playa Ventanas y Playa Grande ahora forma parte del parque y el parque incluye una faja de 125 metros porque el coordenado más hacia el sur es el mismo que el que figura en la ley del 91 y
quisiera destacar nuevamente que el mapa, el decreto del año 91 y la ley del 95, todos hacen referencia a lo mismo. Y el artículo 2 de la ley del 95 dispone que la propiedad dentro del parque iba a sufrir la expropiación. Y esa ley es la pieza probatoria C1E. Y como la demandada ha explicado en sus presentaciones escritas, el Congreso costarricense hizo un error obvio al describir los límites del parque. Como pueden ver en la diapositiva, al describir el área del parque, la ley dijo que 125 metros iban de la marea alta hacia mar adentro. Nosotros usamos, aquí dice offshore, es la traducción de la demandante, y nosotros decimos seaward. Es respecto de esta palabra, aguas adentro. O sea, la demandante fundamenta todo su caso en esta palabra. Según la demandante, esto significa que el parque se extiende al mar, hacia el mar y no hacia tierra adentro. Y por lo tanto dicen que nada de los bienes de la demandante estaba dentro del parque, pero si uno analiza esta palabra en el contexto del resto de la ley del mapa, no hay duda alguna, sino que esto haya sido un error. Primero, como les acabo de mostrar, los coordenados más hacia el sur, dispuestos por la ley, están en la tierra. O sea, el área termina en ese coordinado solamente si la faja de 125 metros corre tierra adentro y no mar adentro. Y nuevamente, como ya he dicho, la ley del parque del año 95 hace referencia al mismo mapa que es referenciado en el decreto del 91. Ahora, segundo, la ley del parque sería incongruente si la palabra mar adentro no fuera un error. El artículo 2 de la ley del parque autoriza la expropiación de terrenos privados o en manos de particulares. Y cito, los lotes privados incluidos dentro de la delimitación serán susceptibles a la expropiación y se considerarán como parte del Parque Nacional Marina de las Baulas. O sea, si el parque solo fuese mar adentro, no habría terreno alguno sujeto a la expropiación. Tercero, el propósito principal del parque es proteger el hábitat de anidación de las tortugas. Si el parque no hubiese incluido una parte del terreno a lo largo de la costa, la zona de anidación de las tortugas se dejaría sin protección. La amenaza para las tortugas es la urbanización, y la urbanización ocurre en tierra firme. Cuarto, como cuestión del derecho costarricense, la ley del parque no podía haber reducido los límites del parque creado en el 91, a no ser que hubiese un estudio a favor de tal reducción. En este caso no hubo tal estudio y hemos brindado el testimonio de Gloria Solano, quien explica este punto del derecho costarricense, y nosotros les manifestamos que ese testimonio o esa declaración no se ha visto con ninguna respuesta. Entonces, no hay duda alguna de que el parque incluya una faja de 125 metros que va por la costa tierra adentro y no mar adentro. Y el hecho de que esto fuera así era obvio para cualquier que analizara cuidadosamente la ley del parque, pero hay mucho más. Los actos contemporáneos y los documentos contemporáneos muestran que se entendía muy bien en la época de que el parque corría 125 metros tierra adentro. Y voy a pasar por algunos de esos en este momento, y para el resto les remito a nuestras presentaciones escritas. Si pueden pasar a la diapositiva número 7, por favor. Entonces, primero, tal como se muestra en esta diapositiva, el 7 de mayo del 2003, el MINAE envió una carta al municipio de Santa Cruz, donde describe el parque como que incluye
Esta zona protectora abarca una franja. Bueno, yo cito, este parque y esta zona protectora abarcan una franja de 125 metros tierra adentro a partir de la pleamar ordinaria en las playas antes mencionados. También han dicho que la franja de 125 metros son además de Sierra Morro y Isla Verde, que son zonas terrestres incluidas en el parque. Ahora, si el MINAE, el Ministerio perteneciente a Costa Rica, hubiese entendido que el parque fuera mar adentro, habría dicho lo mismo y no habrían descrito el parque como tierra adentro. Y esto consta en actas como el anexo R100. También les quiero remitir al C53, que les mostraron esta mañana las actas de las reuniones de los funcionarios del gobierno de Costa Rica. Fue una diapositiva, recordarán, donde el texto en pantalla no fue igual al texto en el papel, pero no es tan importante. Pueden consultar el documento mismo. Y lo que no les fue enseñado es el texto, se leyó en parte, diciendo que MINAE no apoya la expansión del Parque Nacional, y la frase continúa, hasta 100 metros de la zona pública, ya que hay falta de recursos financieros para la compra de terrenos. La pregunta era, no entonces si el parque se extiende 125 metros tierra adentro, sino si la zona de tierra adentro debería extenderse a 1000 metros, y eso es lo que en aquel entonces MINAE no apoyaba. Pero si siguen viendo el texto, hay palabras aquí que cito de la página 2 que dice, en las zonas privadas declaradas Parque Nacional en 1991 y 1995, queremos promover un régimen de conservación voluntario en vez de utilizar la expropiación indicada. Entonces, lo que MINAE está viendo es si en vez de las expropiaciones podrían encontrar forma de imponer un régimen de conservación voluntario. Eso no sucedió, pero esto sí muestra que MINAE entendía, y esto es un documento interno, de que el Parque Nacional, tanto en 1991 como 1995, cubría la expropiación de propiedades en la franja de 125 metros de terreno. Por favor, vean la diapositiva 8. Las expropiaciones de propiedad privada dentro del parque comenzaron en noviembre de 2003. En una carta del Ministerio del Medio Ambiente de Costa Rica, MINAE, a la Secretaría Técnica referido y conocido como CETENA, MINAE dice que la cuestión de declarar de interés público en 1993 marca el inicio de las actividades de expropiaciones dentro del parque. Si MINAE hubiese entendido que los límites del parque eran 125 metros aguas adentro, entonces no hubiera tenido que iniciar procedimientos de expropiación. Este documento es la pieza probatoria C74. Luego, y por favor pasen a la diapositiva 9. MINAE pone un sello en los registros del catastro de 2002 certificando que las propiedades ubicadas dentro de la franja de 125 metros están dentro del parque. Esta diapositiva muestra un sello que fue emitido para el lote B3. Y este registro con su mapa es la pieza C24A. Y este sello de la MINAE tiene como fecha 2002, es decir,
anterior a cualquier compra hecha por las demandantes y claramente indica de que esta propiedad está dentro del parque. Como pueden ver, en base al dibujo en el registro de propiedades y el catastro muestra que este terreno está dentro del Parque Nacional Las Baulas y la fecha en el sello es 9 de septiembre del 2002. El abogado de la demandante les ha presentado ciertas de estas cosas, pero yo les aclaro que este sello del 2002 también aparece en el registro de todas las otras propiedades que tienen esta letra B, B1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Las demandantes iniciaron sus compras de propiedades a fines del 2003. A pesar de evidencia como el dibujo en el catastro que les acabo de mostrar y que pueden ver en pantalla, demostrando que las propiedades dentro del parque, los demandantes deniegan que esto sea cierto y dicen de que no hay tal dibujo de la propiedad que muestre que las propiedades estén dentro del parque. Volveremos sobre este punto luego, pero ahora les pido que vean la diapositiva 10. Aquí pueden ver el mapa del lote B3 con fecha ahora del 2005. El sello de la MINAE también lleva la fecha del año 2005. Este mapa del lote muestra que el lote está dentro del parque también en el 2005. Tenemos entonces prueba de que el registro, tanto en el 2002 y el 2005, muestran de que esta propiedad era parte del parque tanto en el 2002 como en el 2005. En relación a esta propiedad del demandante del señor Berkowitz, y él dice que no tomó en cuenta el sello del 2002, que es de antes de su compra, ya que solamente menciona el decreto del 1991 y él luego plantea que es recién en el 2005 que el sello de la MINAE se refiere a la ley del 1995. Este argumento fue presentado por el abogado de la demandante nuevamente, diciendo que hay que dejar de lado el sello del 2002, diciendo que la propiedad está en el parque porque se refiere únicamente al decreto del 91 y no a la ley de 1995. Señor presidente y miembros del tribunal, aún sin tomar en cuenta si el sello del 2002 toma en consideración el decreto de 1991 o la ley del 95, no es relevante. El hecho es que antes de la compra de las propiedades, en este caso los lotes B, en el momento que el señor Berkowitz hacía su compra, ya antes de su compra, los dibujos de los terrenos que constaban en registro mostraban que los lotes estaban dentro del parque. Y estos son tanto los dibujos del 2002 como del 2005. Por favor, vean la diapositiva 11. El demandante Spence dice que los planos para sus propiedades certificaban que sus propiedades estaban por fuera del parque. Sin embargo, lo que no han explicado es por qué el sello establece de que los terrenos están fuera del parque. Veamos entonces el mapa del lote B38, que es la pieza C7A. Este lo pueden ver en pantalla y como pueden ver aquí, el sello tiene la fecha 1993. El lote B38, al igual que todos los lotes de Coffer y Spence, están en Playa Ventanas. Como acabo de señalar, Playa Ventanas se incluyó en el parque recién en el 1995. Por ende, todo sello con fecha anterior a la ley de parques 1995 diría que Playa y Ventanas y los lotes de esa playa están por fuera del parque. Pero veamos lo que sucedió después de 1995. Por favor, vean la diapositiva 12. En contraste, los mapas para los terrenos en Playa Ventanas registrados después de 1995 indican
ahora sí de que los lotes están dentro del parque. Las demandantes no han mostrado el mapa post-1995 para los mismos lotes, pero sí han mostrado mapas para otros lotes que están en Playas Ventanas. Veamos, por ejemplo, el lote V59 de Spence International Investments, que está en Playa Ventanas. Y pueden ver en esta diapositiva el mapa del registro de propiedad en este lote, que es la pieza C12A. Aquí el sello es de septiembre de 1996, después de la ley. Y si ven el sello de MINAE, pueden ver que base en la ubicación que se establece en este mapa, la propiedad descrita se encuentra dentro del Parque Nacional Las Baulas. Un sello parecido aparece en los mapas para los lotes B61A, B61B y B61C, todos fechados 2006. Por lo tanto, el argumento de que las propiedades de Playa Ventanas están fuera del parque porque los mapas del registro así lo indican es errado. Después de que Playa Ventanas fue incorporado en el parque en 1995, los mapas en el registro tienen un sello indicando de que esas propiedades estaban ubicadas dentro del parque. De acuerdo con el derecho costarricense, los propietarios tienen la obligación de actualizar los mapas de sus propiedades. Esto incluye solicitarle a MINAE certificar si la propiedad está dentro de un parque nacional. Si los demandantes hubieran actualizado sus mapas en el momento de la compra, MINAE hubiera certificado de que las propiedades estaban dentro del parque. En vez, algunos de los demandantes prefirieron, por lo menos para los propósitos de este arbitraje, depender en mapas que habían sido registrados hasta 10 años anteriores a la compra de los terrenos. Nos parece difícil creer que no obtuvieron mapas en el momento de la compra y nos preguntamos por qué no fueron presentados si ellos dicen de que sus propiedades están por fuera del parque. Entonces, a pesar de que del hecho de que los mapas del 2002, antes de la compra, y 2005 muestran que sus terrenos están dentro del parque, las demandantes insisten y alegan de que hubieran desconocido de que la propiedad estaba ubicada dentro del parque, ya que la ley de los parques 1995 establece de que el parque se extiende aguas adentro y repito lo que dije antes de que esa referencia era un error y de hecho en el 2004 la Procuraduría emitió una opinión confirmando el entender de que el área del parque en virtud de la ley era realmente tierra adentro. La Procuraduría sirve como un asesor jurídico para el gobierno, entre otras funciones. Sus interpretaciones de la ley son autoritarias y a veces son vinculantes también. En el 2003, MINAE le solicitó a la Procuraduría una interpretación de la Ley de Parques de 1995. En especial, MINAE le preguntó una interpretación acerca de esa referencia a aguas adentro. Y esta es la pieza R93. Por favor, vean la diapositiva 13. Es un extracto de la respuesta de la Procuraduría en febrero de 2004. La Procuraduría aclara que la única interpretación lógica de los límites del parque es que el Congreso se había equivocado al hacer referencia a aguas adentro y que la franja de 125 metros referido en la ley era tierra adentro. Y esta es la pieza C1T. Los demandantes plantean que la primera opinión de la Procuraduría no era vinculante para MINAE por cuestiones técnicas. Sin embargo, la primera opinión era importante.
La demandante trata de argumentar que como no era una opinión vinculante no tenía ese efecto, pero no es cierto, sí tenía efecto. Informaba a las partes interesadas de lo que, según la Procuraduría, era la interpretación correcta de la ley. La opinión fue puesto a conocimiento público a través del sistema de información pública en el sitio web. Si las demandantes tenían dudas acerca de los límites del parque, podían haber consultado en línea para enterarse. La opinión de la Procuraduría del 2004 no era vinculante en MINAE por cuestiones técnicas. MINAE le hizo la pregunta a Procuraduría, pero no adjuntó un estudio apoyando su pregunta, algo que se exigía en virtud del derecho costarricense. En el 2005, MINAE corrigió el defecto técnico y solicitó una nueva opinión de la Procuraduría, esta vez sí acompañando un estudio con la pregunta. El 23 de diciembre de 2005 la Procuraduría emitió una segunda opinión y esta vez sí es vinculante y es la pieza C1G. Esta opinión refleja la opinión del 2004 y lógicamente lo confirma. La última frase de la opinión de 2005 concluye que el parque, y cito, es tierra adentro con una franja de 125 metros de la pleamar ordinaria. Fin de cita. Si me permiten, quiero llamar su atención nuevamente al cronograma que les mostré antes, que está en la diapositiva 14. Aquí pueden ver todos los acontecimientos hasta el 2008. Y voy a mencionar algunos dentro de un momento. Lo importante aquí es que si las demandantes hubiesen tenido alguna duda, si no sabían nada acerca de los desarrollos que pueden ver aquí en la cronología, si no tenían mapas del registro cuando hicieron su compra, si no le prestaron atención a las opiniones de la Procuraduría, entonces, por cierto, se hubieran enterado de que se les estaba expropiando las tierras cuando la MINAE inició los procedimientos de expropiación para algunas de las propiedades de las demandantes en diciembre de 2005. Cuando emitió una declaración de interés público, por ejemplo, para todos los lotes B. En diciembre del 2005. Y si no tenían idea de otras cosas que estaban sucediendo, sí podrían haberse enterado de esto. Además, ya en el 2005, la División Constitucional de la Corte Suprema declaró, primero, que el parque incluye la franja de 125 metros, 2, que la propiedad privada debía ser expropiada y 3, de que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger el área ambientalmente frágil del parque. Al decidir casos en base a la constitucionalidad de la ley y áreas impactadas por la ley, la Corte Suprema en 2 audiencias llegó a la misma interpretación de la Ley de Parques de 1995 que había alcanzado la Procuraduría. Una opinión fue emitida en el 2005 y la otra en el 2007 y son las piezas C1B y C1H respectivamente. Por último, en agosto de 2005, SETENA emitió resolución 2238-2005, pieza C1F, temporariamente suspendiendo la emisión de todos los permisos ambientales ubicados dentro del parque. Esta suspensión se debió a la decisión de la Corte Suprema y las órdenes de MINAE. En 2008, la Corte Suprema emitió la decisión 2008-1859, ordenando a SETENA que suspenda en forma permanente todos los permisos ambientales y de construcción en la zona del parque, pieza C1J. Esta decisión de la Corte Suprema surge de un caso presentado por vecinos en el parque que insisten que
Los permisos emitidos por SETENA para el uso del ambiental están en contra de la determinación de proteger el ambiente y la Corte Suprema tomó esa determinación, en base a lo cual se suspendieron todos los permisos ambientales en el parque y otras medidas fueron adoptadas para proteger el parque. Aparecen en la pieza R033 y Z1. Y quiero hacer énfasis aquí de la decisión de la Corte Suprema que ordene a SETENA suspender en forma permanente todos los permisos ambientales y de construcción. Esto es diciembre del 2008. En resumen, no existe base para que puedan argumentar las demandantes que la franja de 125 metros era aguas adentro en vez de tierra adentro. Toda incertidumbre que pudiera existir de los límites del parque surgiendo del mal uso de la palabra aguas adentro en la ley de 1995 fue resuelto ya en febrero de 2004 por la opinión jurídica de la Procuraduría que luego fue endosado por la Corte Suprema. En los mapas que constan en los registros y que son del 2002, antes de que los demandantes hagan sus compras de terrenos, indica mediante un sello de la MINAE de que las propiedades estaban dentro del parque. Lo que sucedió aquí es que las demandantes hicieron una inversión arriesgada, sabían de que sus tierras estaban dentro del parque y podía ser expropiado. Pensaron que quizás no iba a darse eso o que podrían venderlo antes de la expropiación, no sabemos. Lo que sabemos es que tomaron un riesgo calculado, pero perdieron. Pero Costa Rica no debería pagar por esta apuesta, este juego de las demandantes. El gobierno mantuvo los límites del parque y comenzaron a expropiar terrenos. Y ahora las demandantes no deberían acusar a Costa Rica porque subestimaron el compromiso de Costa Rica para la conservación del medio ambiente. Ahora quiero pasar a cuestiones relacionadas con jurisdicción. Como mencioné, todos los factores de queja a los que se refieren las demandantes están prescritos por dos motivos. Primero, que CAFTA entró en vigor el 1 de enero de 2009 y las violaciones supuestas a las cuales se refieren las demandantes sucedieron antes de esa fecha. Y segundo, el artículo 10.18 de CAFTA dice, y cito, ningún reclamo puede ser presentado al arbitraje si han pasado más de 3 años desde la fecha en que el reclamo por primera vez adquirió o debería haberse enterado de que había tal violación y de que la demandante, que haya causado que la demandante tenga una pérdida o daños. El 10 de junio de 2013 fue cuando la notificación de arbitraje fue presentado por las demandantes, pero el límite hubiera sido en junio del 2010. Ellos sabían o deberían haber conocido de las violaciones alegadas antes del junio del 2010. Entonces quiero hablar de estos dos aspectos por la falta de jurisdicción. Voy a comenzar con el argumento que las demandantes dicen que en virtud de CAFTA están prescriptos, ya que las violaciones sucedieron antes de que entrara en vigor el CAFTA. La jurisdicción de este tribunal se refiere a violaciones después de la entrada en vigor de CAFTA, que fue en el 2009. El artículo 28 del Convenio de Viena establece que a menos que aparezca otra intención en el tratado, las disposiciones de un tratado no vincula a partes para ningún hecho que haya sucedido antes de la entrada en vigor de ese tratado en relación a esa parte. El artículo 10.13.3 del CAFTA también
establece mayor certidumbre. Este capítulo no vincula ninguna parte en relación a ningún acto u hecho que haya sucedido o situación que dejase de existir antes de la entrada en vigor de este acuerdo. Fin de cita. En otras palabras, CAFTA no se puede aplicar en forma retroactiva. No puede aplicarse a medidas que hayan sucedido antes del 9 de enero de 2009 y no hubo violación de CAFTA, ya que no existía obligación en virtud del CAFTA y por lo tanto no da lugar a este reclamo. En este caso, las medidas a las cuales se refieren demandantes ocurrieron antes de enero 2009, por lo tanto, Costa Rica no está en violación de sus obligaciones en virtud del CAFTA, no puede ser encontrada responsable por ninguna violación que haya sucedido y este tribunal no tiene jurisdicción para entender de tales medidas. En cuanto a 9 de las propiedades de las demandantes, y son los lotes A40, SPG1, SPG2, B1, B3, B5, B6, B7 y B8, con relación a estas nuevas propiedades, las demandantes afirman que hay expropiación directa. En cuanto a los tiempos, ellos en su memorial sobre el fondo se refieren al acto de desposesión como el momento en que sucede la expropiación directa. Según las demandantes, en ese momento, y cito, el Estado toma posesión de las tierras, por lo tanto, satisface el requisito habitual de una toma directa. Esto es el memorial, el párrafo 207 del memorial de la demandante. El acto de disposición para esas nuevas propiedades fueron emitidos el 12 de marzo, 13 y 14 del 2008 y diciembre 9 del 2008. Todas esas fechas son antes de la entrada en vigor de CAFTA. Segundo, en relación a las otras 17 propiedades, demandantes afirman expropiación indirecta, alegando que perdieron el uso y disfrute de esas propiedades como resultado de la conformación de los límites del parque por parte del Estado y la restricción sobre el desarrollo dentro del parque. En particular, las demandantes alegan, y cito, de que es manifiesto que la única medida que podía cristalizar la gradual expropiación se inició en el 2004 y sería una determinación de MINAE de poner fin totalmente al permiso, la emisión de permisos y revocar los permisos. Esto fue en el 2010, después de que CAFTA entró en vigor, fin de cita. Esto es en el párrafo 294 de la réplica, pero de hecho los demandantes están errados. Esto sucedió en el 2008 y no en 2010, por lo tanto, antes de la entrada en vigor del CAFTA. El poner fin a los permisos y la revocación de permisos se dio en diciembre, el 16 de diciembre de 2008 para ser exacto, que como dije, la Corte Suprema de Costa Rica dio la instrucción de que en forma permanente debían suspender la emisión de permisos y debían revocar todos los permisos de impacto ambiental para las propiedades ubicadas dentro del parque. La expropiación indirecta, entonces, la expropiación gradual se cristalizó en diciembre del 2008 y esto también es antes de la entrada en vigor del CAFTA. En su memorial, las demandantes se quejan de que la demandada ha violado sus obligaciones en virtud de CAFTA al no pagarle una compensación rápida y adecuada a las demandantes y dándoles un trato que no era justo y equitativo en base a las medidas arbitrarias impuestas por la autoridad, las decisiones judiciales sobre las violaciones de la propiedad y la expropiación parciales de las propiedades en relación a aquellas porciones que están dentro de los límites del parque y la suspensión temporaria del proceso de expropiación para propiedades que no habían llegado aún al punto judicial del procedimiento. De hecho, casi todos estos actos ocurrieron antes de que entrase en vigor el CAFTA, pero en la medida de que no
que no hubiese sido el caso, eran los últimos pasos de actos, es decir, los actos de las expropiaciones directas e indirectas. Esos son los efectos que aún perduran de las expropiaciones directas e indirectas que habían todas sido completadas antes de la entrada en vigor del CAFTA. Ninguno de estos actos, que me refiero a los efectos remanentes, es una violación de las obligaciones en virtud del CAFTA. La base de la queja es la supuesta expropiación de las propiedades que se realizó antes de la entrada en vigor del CAFTA, la demora en pagos y supuestamente pagos insuficientes o procedimientos legales que estaban estancados. Y estos son los efectos remanentes de la expropiación. En Mondef el tribunal estuvo de acuerdo con este racionamiento en un reclamo que es sorprendentemente similar a este caso. El tribunal ahí determinó que no tenía jurisdicción sobre el reclamo de Mondef, ya que se refería a violaciones que ocurrieron antes que entrase en vigor el NAFTA. El tribunal dijo que si hubiese existido expropiación, se había completado en el momento en que la expropiación tuvo un efecto definitivo pre-NAFTA. Mondef quizás sufrió daño que siguió después de la entrada en vigor del NAFTA, pero el tribunal sostuvo que el simple hecho de que un acto sigue causando daño no hace que ese acto sea de una naturaleza continua. Carefully, Veamos cuidadosamente lo que afirman los demandantes. Dicen que tanto la expropiación directa como la indirecta concluyó antes de la entrada en vigor del CAFTA. Dicen, sin embargo, que cuando el CAFTA entró en vigor en enero de 2009, el CAFTA impuso a Costa Rica la obligación de pagar indemnización pronta y adecuada por las expropiaciones que se habían hecho antes. El abogado repitió esta mañana la obligación que fue incumplida, fue la obligación de expropiar de una manera compatible con el CAFTA. Pero esa obligación no existía cuando se hicieron las expropiaciones. Cuando se hicieron las expropiaciones, Costa Rica no tenía ninguna obligación de expropiar de manera compatible con el CAFTA porque el CAFTA no se aplica de manera retroactiva. Así que los demandantes básicamente afirman que con la entrada en vigor del CAFTA, las partes del CAFTA estuvieron obligadas a pagar indemnización por expropiaciones realizadas anteriormente. Para darles un ejemplo muy directo, de acuerdo con la teoría de los demandantes, si un inversionista canadiense tiene una fábrica de zapatos en Costa Rica y esta fábrica fue expropiada hace 20 o 30 años sin indemnización, por ejemplo, el 1 de enero de 1909, surgió una obligación de pagar indemnización de acuerdo con el CAFTA, y eso no es posible. Antes de que el CAFTA entrara en vigor, Costa Rica no tenía, en virtud del CAFTA, la obligación de pagar indemnización por la expropiación. En otras palabras, antes de la entrada en vigor del CAFTA, el CAFTA no podía tener y no prohibía la expropiación sin indemnización. En el momento en que se hizo la supuesta expropiación, Costa Rica no tenía ninguna obligación frente a los demandantes, de acuerdo con el CAFTA, de pagar una indemnización justa y pronta o ningún tipo de indemnización en realidad, y menos todavía la obligación de pagar indemnización con respecto a una expropiación realizada anteriormente, cuando el pago de indemnización, de acuerdo con el CAFTA, no se requería. En la misma medida en que los reclamos de los demandantes son extemporáneos debido a la entrada en vigor del CAFTA, también son sus afirmaciones con respecto a la forma en que se realizaron las expropiaciones de acuerdo con la norma de trato justo y equitativo del CAFTA. En el momento en que se expropiaron las propiedades de los demandantes, Costa Rica no tenía ninguna obligación del CAFTA de realizar las expropiaciones de manera justa y equitativa, sea lo que signifique esa norma, y volveremos a referirnos a ello.
Básicamente, los otros reclamos de los demandantes fuera de la expropiación directa e indirecta, es decir, falta de pago de indemnización pronta y justa y otras, son simplemente los efectos persistentes de la expropiación que se realizó antes que entrara en vigor el CAFTA. Y ahora los demandantes parecen presentar estos efectos persistentes como nuevos incumplimientos que se realizaron después de enero de 2009. Como acabo de decir, se abordaron argumentos similares y fueron desechados en el caso Mandev. Y ese análisis fue respaldado en el reciente laudo del caso Clayton. En el caso Clayton de Canadá, similar al de Costa Rica, se afirmó que los efectos persistentes de una medida no se convertían en una medida continua. El tribunal, en el caso de Clayton, dijo, de acuerdo con el razonamiento del juez Weber en su opinión como experto, que aunque un acto tenga efectos persistentes que se hacen sentir después de la terminación de ese acto, esos efectos persistentes no convierten una medida completa en una medida continua. Y el tribunal, la posición del tribunal de que puede haber efectos persistentes es compatible con el artículo 14.1 de la Comisión de Derecho Internacional, de acuerdo con la cual la infracción de un tratado internacional que no tenga un carácter continuo se produce en el momento en que se realiza el acto, a pesar de que sus efectos persistan. El tribunal de Clayton dijo en el párrafo 68, los inversionistas dijeron o se refirieron en sus escritos a los efectos persistentes y de la falta de un estudio completo y el trato apropiado del caso. La conclusión fue que esos impactos persistentes no establecen que hubiera un acto continuo y esta conclusión del tribunal es muy persistente aquí. En resumen, este tribunal no tiene jurisdicción debido a que las supuestas jurisdicciones tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del CAFTA y los demandantes simplemente afirman que los efectos persistentes de esas expropiaciones, uno de los cuales tal vez hayan continuado después de enero de 2009, persistan esos efectos. Eso fue antes que entrara en vigor el CAFTA, de manera tal que este tribunal no tiene jurisdicción. Ahora voy a referirme a otro asunto, y es que los reclamos de los demandantes son extemporáneos porque no presentaron su aviso de arbitraje dentro del plazo de 3 años establecido por la ley de prescripción en el caso de CAFTA. El artículo 10.18 del CAFTA dispone que un reclamo arbitral debe presentarse dentro de los 3 años a partir de la fecha en la cual el demandante primero haya tomado conocimiento o deba haber tomado conocimiento de la infracción alegada en el artículo 61 y la fecha en que haya sufrido un daño. El aviso de arbitraje de junio es de junio de 2013, de manera tal que la fecha, de acuerdo con CAFTA, es junio de 2010, o sea, 3 años antes de la presentación del reclamo. Es evidentemente claro que los demandantes sabían sobre los actos de las supuestas infracciones del CAFTA y los efectos mucho antes de junio de 2010. Los demandantes mismos presentaron pruebas de que tuvieron conocimiento de las supuestas infracciones y que sufrieron pérdidas por daños como consecuencia de esas supuestas infracciones más de 3 años antes de haber llevado su reclamo a un arbitraje. De hecho, los demandantes admiten una y otra vez en sus escritos que se enteraron por primera vez de las supuestas infracciones y las expropiaciones y el perjuicio resultante fuera del marco de la prescripción del CAFTA.
Y con respecto al momento en que tomaron conocimiento de las infracciones y la pérdida, lo mismo. En la diapositiva 16 es una cita del escrito de demanda de los demandantes. Son algunas de las fechas señaladas por los demandantes mismos en su aviso de arbitraje en el memorial sobre el fondo. Veamos esto con cuidado, dicen. En algún momento, hacia fines de 2005, todos los demandantes finalmente escucharon de la decisión del SETENA de suspender temporariamente sus evaluaciones ambientales. Y en algún momento, en 2006, cada uno, es decir, cada demandante, habría oído individualmente de un funcionario del SETENA que el procurador general había emitido algún tipo de opinión que aparentemente requería que trataran sus lotes como ubicados en el parque. La gravedad de su situación solamente se resultó clara una vez que esta cadena de decisiones tomadas por la Corte Constitucional en 2008 comenzó a surgir. No fue sino hasta 2005 para el grupo Berkowitz de demandantes y en 2007 para el grupo Spence de demandantes que se dieron cuenta de que el statu quo ante podría haber cambiado. Después, juntas, estas dos decisiones judiciales, estamos hablando ahora de mayo de 2008 y diciembre de 2008, constituyeron una prohibición final y vinculante de la edificación en todos los terrenos situados dentro del límite este del parque. Después, de esta forma, a partir de la decisión de la Corte Constitucional en mayo y hasta 2008, se dieron instrucciones al MINAE para que expropiara las tierras y concluyera la aclaración del Tribunal Constitucional del 27 de marzo de 2009. La demandada terminó la expropiación gradual del resto de las propiedades de los demandantes. Así que la decisión de mayo de 2008, la aclaración de marzo de 2009 sobre el caso de ellos, significa que Costa Rica concluyó la expropiación gradual de las demás propiedades, como afirman ellos mismos. Antes habían dicho que la demandante tenía la carga de responder y que había tomado conocimiento de los actos antes que prescribieran. La carga ahora le corresponde a ellos comprobar que sus declaraciones no son ciertas, porque lo que dicen acá es claro. Costa Rica terminó la expropiación gradual antes que pudiera prescribir y no podría haber sabido de esto. Después, el 27 de mayo de 2008 es la fecha utilizada por su experto para determinar el valor de las propiedades, porque es la fecha en la cual se hace la expropiación. Después, en la diapositiva 17, dice, para 2009, dicen ellos, la demandada, por medio de distintos organismos, ministerios y cortes, había aprobado una serie de resoluciones y tomado decisiones sin tomar el título de propiedad, que resultó en la privación total de los derechos de los demandantes para poseer y gozar su propiedad. Dicen, para 2009 fueron privados totalmente y ahora nos quieren convencer de que no sabían de eso, de que los habían privado totalmente de su derecho a ser propietarios y gozar de su propiedad. Los demandantes perdieron sus inversiones hace 5 o más años. Esto está en el escrito de demanda de las demandantes. Dicen que las pérdidas las sufrieron antes de abril de 2009. Después, la demandada ha mantenido que las medidas representan una expropiación o equivalen a una expropiación de la mayoría de las inversiones de las demandantes, que comenzaron con una decisión de la Corte Constitucional de 23 de mayo de 2008 y se cristalizaron con una orden del Ministerio
del ministro para MINAE el 19 de marzo de 2010, en la cual ordenó a su personal que terminara todas las solicitudes pendientes de viabilidad ambiental y nunca aceptaron que estuviera en los lotes dentro de la zona restringida. Después, la orden emitida el 19 de marzo de 2010, dicen, finalmente abolió toda oportunidad para que los demandantes ejercieran libremente sus derechos de propiedad. En su propio caso, el ejercicio de sus derechos de propiedad fue abolido finalmente en marzo de 2010. Tienen una carga muy grande para probar que no sabían eso en marzo de 2010. Y por último, con respecto a los ejemplos, la respuesta a la pregunta de cuándo el impacto compuesto de la medida de la demandada privó sustancialmente a los demandantes de su uso y goce de los derechos de propiedad e intereses de sus inversiones, se produjo aproximadamente el 19 de marzo de 2010. El impacto compuesto privó sustancialmente a los demandantes de su propiedad aproximadamente el 19 de marzo de 2010. Todo esto que consta en el caso de ellos ocurrió antes de junio de 2010, que es la fecha crucial a efectos de la prescripción. De hecho, en la demanda de los demandantes se presenta un resumen de todos los actos de la demandada con respecto a los cuales se quejan hoy los demandantes. Y si pasan a la diapositiva 18, este es el resumen hecho por los demandantes de su propio caso y de las medidas y actos que ellos afirman que constituyen una infracción del CAFTA. No los voy a leer todos, pero verán que estos actos comienzan en 1995 y terminan en marzo de 2010. Todo eso antes de la fecha crucial de junio de 2010. Este es el caso de ellos. Y para evitar el problema de la prescripción, tienen que convencerlos de que no tenían ningún conocimiento en absoluto de ninguna de estas medidas hasta después de junio de 2010. No pueden hacerlo. Hay amplias pruebas en el expediente de que tomaron conocimiento de todos esos actos y aunque no hubiera pruebas, son hechos públicos, son hechos de dominio público y los demandantes deberían haber tenido conocimiento de ellos cuando se tomaron estas medidas. Señor presidente, miembros del tribunal, podríamos detenernos aquí porque el caso presentado por los demandantes por sí solo está sujeto a la prescripción y sobre esa base esos reclamos son frívolos. Pero volveremos a referirnos a eso cuando hablemos de las costas. Yo agregaría que los demandantes se enteraron primera vez o deberían haberse enterado de lo que dicen que es una infracción de la norma de trato justo y equitativo mucho antes de la fecha. Dicen que la demandada los trató de manera injusta y no equitativa en violación del artículo 10.5 del CAFTA al conspirar para denegarles un pago y retrasando el proceso de expropiación que comenzó hace muchos años. Pero estos son los mismos perjuicios que afirman que sufrieron como consecuencia de la violación de la disposición sobre expropiación. Y dijimos que todo eso se produjo mucho antes de 2010. Así que los reclamos relativos al trato justo y equitativo también son extemporáneos. Así que quisiera referirme brevemente a qué dicen en su intento de evitar la disposición relativa a la prescripción. Tienen varios argumentos. Voy a referirme a ellos brevemente. Primero, dicen las
infracciones continúan, son compuestas y por lo tanto continúan hasta el periodo comprendido en la prescripción. Afirman, por ejemplo, que el hecho de que no se haya pagado suficiente compensación es una infracción continua en el párrafo 71 de su réplica de su dúplica sobre jurisdicción. Esta afirmación no resuelve el problema de la falta de jurisdicción. La cuestión no es si las infracciones son continuas o compuestas y continúen después de la fecha crucial. La cuestión es en qué momento los demandantes tomaron conocimiento o deberían haber tomado conocimiento de la supuesta infracción y cómo. Les voy a mostrar cuán insostenibles son estas afirmaciones. Supongamos que los demandantes fueron sometidos a un trato discriminatorio, con tributación discriminatoria que comenzó hace 20 años y continúa hasta la actualidad. Sus reclamos habrían sido extemporáneos porque primero deberían haber tomado conocimiento de esta supuesta conducta discriminatoria y perjuicios hace 20 años. El hecho de que esta infracción continúe no hace nada para evitar la aplicación de la prescripción. De acuerdo con la prescripción en el CAFTA, es suficiente que los demandantes supieran de supuesto perjuicio hace 20 años y eso resulta en que este tribunal no pueda aceptar jurisdicción en este caso. Este tema fue adoptado en los tribunales del Telecan y resultó a favor de la posición de Costa Rica. En el caso de Grand River, se basaron los reclamos en las transgresiones más recientes para evitar la prescripción. La transgresión más reciente, una serie de acciones similares según las cuales la prescripción no se aplicaba. Esto está en el párrafo 81 en el escrito sobre jurisdicción. Y de acuerdo con el tribunal, en el caso de Grand River, hay una serie de acciones similares de la demandada que es un problema y los demandantes no pueden evitar la prescripción basando sus reclamos en la transgresión más reciente de esa serie, párrafo 81 de la decisión sobre jurisdicción. Permitir que un inversionista lo haga, en opinión del tribunal de Grand River, haría que la disposición sobre prescripción no sirviera para nada. Ese argumento también fue abordado en el caso Clayton. Y en ese caso, los demandantes dijeron que ciertos actos u omisiones con respecto a sus inversiones eran discriminatorias e injustas. Y Canadá, en ese caso, dijo que las inversiones eran extemporáneas porque los demandantes habían sabido sobre estos daños más de 3 años antes de haber presentado su reclamo. En el caso Clayton, no estuvieron de acuerdo, afirmando que las supuestas infracciones eran continuas y continuaban hasta el periodo comprendido en la prescripción de acuerdo con el Telecan. Pero el tribunal estuvo a favor de Canadá. Entonces, el primer argumento de que esto era un acto continuo que podría haber comenzado mucho antes de la aplicación de la prescripción es insostenible. El segundo argumento, los demandantes afirman que no podrían haber sabido o conocido la magnitud de los daños sufridos como consecuencia de las supuestas infracciones hasta que hubieran terminado las medidas continuas. En este caso, dicen que no pueden haber conocido la magnitud de los daños hasta que hubieran recibido alguna indemnización que cuantificara la cantidad exacta de los daños sufridos. Como no sabían lo que iban a recibir, no sabían qué tenían derecho a recibir. Bueno, hay varios problemas con este argumento. La adquisición de conocimientos precisos de la cuantificación de los daños no es algo necesario. Basta con que el demandante sepa o deba haber sabido que había sufrido perjuicios como consecuencia de la supuesta infracción. Y saber la magnitud de la pérdida o cuantificar la cantidad exacta de los daños no es un suceso que desencadene la prescripción. En varios tribunales del Telecan dijeron eso muy
claramente, como en los casos de Grand River y Clayton. Como dijo el tribunal en el caso Clayton en el párrafo 75, el tribunal está de acuerdo con el razonamiento de sus predecesores sobre este punto. El artículo 1116 no requiere pleno o completo conocimiento de pérdidas o daños. Puede haber algunas salvedades con respecto al requisito de que la pérdida sea sustancial para requerir un conocimiento específico de la magnitud de las pérdidas. Sin embargo, al leer el artículo 1116, un requisito que prolongue este periodo y toda una dimensión de incertidumbre debería ser limitado en cada caso, no solo si esto constituye un daño, sino también el daño es suficiente o concreto. El tribunal en el caso Grand River llegó a la misma conclusión. De acuerdo con ese tribunal, y cito del párrafo 77 de la jurisdicción, los daños podrían haberse sufrido a pesar de que la suma no se conozca hasta un momento futuro. Fin de cita. En el mismo tribunal, en el párrafo 78, dice, en este sentido, el tribunal sigue paralelamente al Telecan. Hay dificultades relacionadas con la prescripción. El tribunal trató de superar estas dificultades con el argumento de que había conocimiento de los sucesos el tribunal no estuvo de acuerdo y dijo que el demandante tenía que saber que había sufrido pérdidas o daños, incluso si la cuantificación no resultaba clara. Close quote. Thus, claimant's lack of full knowledge. El conocimiento de los daños no puede cambiar la prescripción. Señor presidente, miembros del tribunal, incluso en la actualidad, los demandantes no saben cuál es la cantidad exacta de esos daños. De hecho, todavía siguen tratando de, entre comillas, actualizar sus daños. Y ese intento muestra que no saben el monto de los daños, la cantidad exacta de los daños, y no lo sabrán hasta que concluyan todos los procedimientos judiciales en Costa Rica. El demandante dice que el conocimiento de las pérdidas y las infracciones no es posible hasta que el sistema ofrezca un resultado definitivo, y eso está en la réplica, en la dúplica. Eso significa que no es posible conocer el importe exacto de los daños hasta que el sistema de Costa Rica proporcione la indemnización definitiva. Obviamente, de acuerdo con esta teoría, el estatuto de la prescripción en CAFTA no tiene ningún significado. Quisiera señalar, sin embargo, que la propia teoría de los demandantes, y esa es la teoría de ellos, no nuestra teoría, de acuerdo con la propia teoría de los demandantes, los reclamos son prematuros y tienen un reclamo en la actualidad por daños específicos, o no saben la cuantificación de los daños o si han sufrido daños hasta que el sistema costarricense dé un resultado definitivo con respecto a la indemnización. Si todavía no conocen la magnitud de los daños o si se verán perjudicados o si se les pagara completamente, no habría infracción. Y no sabrán si habrá infracción hasta que concluyan todos los procedimientos judiciales en Costa Rica. Lo cual obviamente plantea la cuestión de que si eso es cierto, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué los demandantes no esperan hasta que se agoten todos los procedimientos internos y se obtenga un resultado definitivo? No pueden plantear eso y lo contrario a la vez. No se puede plantear ningún reclamo, no se puede emitir un fallo, sino deberían saber en qué consiste su perjuicio. Hay un tercer argumento. Para evitar el efecto devastador de la prescripción, cambiaron su caso drásticamente para tratar de mostrar que sus reclamos se basan
en hechos ocurridos después de junio de 2010. El caso de los demandantes, indicado en el aviso de arbitraje, muestra claramente que conocían los perjuicios causados por el Estado y que ese conocimiento corresponde a una fecha muy anterior a junio de 2010. Lo que les mostré en las diapositivas se opone claramente a las declaraciones que hacen ahora en su dúplicas sobre jurisdicción, donde tratan de agregar nuevas medidas a su caso en un intento de demostrar que algo ocurrió después de junio de 2010. Diapositiva 19. Acá comparamos declaraciones hechas en el memorial sobre el fondo y la dúplica sobre jurisdicción. No voy a referirme a los de la izquierda, ya los vimos. Veamos qué dicen ahora en su dúplica sobre la jurisdicción. Afirman que otras medidas que se tomaron posteriormente son la base de sus reclamos y dicen mayo de 2010 había una ley nueva, pero no llegó a votación antes de la instalación de un nuevo gobierno y un nuevo Congreso. Y fue entonces que comenzaron a considerar las opciones relativas al CAFTA dentro de los 6 meses siguientes. Esta no es una medida, el hecho de que se propuso algo y eso no llegó o a votación o no fue aprobado, no es una medida de la que puedan quejarse. Esto no tiene nada que ver con su argumento en relación con la prescripción. Después dicen en mayo de 2010, Laura Chinchilla fue elegida presidenta y se distanció del proyecto de ley. Mayo de 2010, otra vez. Y había una presidenta que no apoyaba el proyecto de ley, de manera tal que no pueden quejarse de esto. Esto no les ayuda con respecto a la prescripción. Después, los demandantes afirman que la posición de la demandada sobre el parque propuesto se consolidó solamente en junio de 2010 tras la asunción del cargo de la presidenta Chinchilla y su gobierno. Ahora, no hablan acá de ninguna medida y el último punto que ven aquí es muy similar. Después que la presidenta Chinchilla asumió la presidencia, Costa Rica tomó una línea dura diciendo a los demandantes que se les expropiarían sus propiedades. Bueno, nosotros demostramos que ya habían sido expropiadas muchos años antes de ese momento en que la presidenta Chinchilla asumió la presidencia. Nada aquí se refiere a una medida tomada después de 2010. Por supuesto, no es sorprendente que los demandantes afirmen en su dúplica sobre jurisdicción que basan sus reclamos ahora en nuevas afirmaciones, en nuevos alegatos. Tienen que señalar algo que vincule sus reclamos con algo ocurrido después de la entrada en vigor del CAFTA para que no se aplique la prescripción. Dicen que los actos se cristalizaron después de la fecha de marzo de 2010. Este intento, por supuesto, no es eficaz. Además, los nuevos alegatos que se han inventado no tienen fundamento ahora. Si se considera que se ha endurecido o se ha suavizado en mayo del 2010, carece de pertinencia. Las medidas pertinentes se adoptaron mucho antes. Ahora, si la demandante esperaba que el nuevo proyecto de ley que modificara o derogara el estatus de expropiación no cambia el hecho de que había una medida que presuntamente había expropiado sus inversiones. Y aún si la demandante decidiera esperar con el reclamo en virtud del CAFTA para ver si había otra forma de resolver la controversia, o sea, al hacer un cabildeo al gobierno o al buscar la adopción de una nueva ley, eso no tiene efecto alguno sobre la prescripción. Fue una estrategia, esa fue una estrategia que llevaron adelante
a riesgo propio. Es interesante señalar que en el párrafo 310 de su réplica, ellos dicen en su réplica sobre el fondo y la contestación a la demanda sobre jurisdicción, dicen, y cito, que no se les debería de denegar un desagravio porque tuvieron que esperar 3 meses más. O sea, dicen que tuvimos que esperar 3 meses, esto no nos debería de excluir en virtud de la prescripción. Aun si tuviera mérito alguno esta afirmación en el sentido de que solo tuvieron que esperar 3 meses porque estaba por resolverse la cuestión, consideramos que es un reclamo sin mérito, pero aun si fuera el caso, mi única respuesta es una historia que le puedo contar acerca del cliente que estaba visitando de Nueva York y que me mandó un texto para decir que solo estuve con 5 minutos de retraso y el tren salió. Bueno, no importa si eran 3 años, 3 meses o 3 días. Ya están excluidos porque la prescripción entra en vigor o empieza a tener efecto a partir de junio del 2010. Y si es injusto por 3 años, 3 meses o 3 días, carece de importancia, es una fecha fija. Y finalmente, la demandante hasta alega que el gobierno de Costa Rica ha incumplido sus obligaciones en virtud del CAFTA por nuevas medidas dilatorias que descubrió como resultado de haber leído sobre ellas en la réplica de Costa Rica y su dúplica sobre el fondo, sobre la jurisdicción. Costa Rica alega que ellos alegan que hay un nuevo incumplimiento porque deniega la justicia a los demandantes. Ahora bien, si la demandante no tenía conocimiento de esta medida en el momento en que presentaron la notificación de arbitraje, dicen que no lo conocían, no pueden presentar un nuevo reclamo en este arbitraje, tendrían que presentar una nueva notificación de arbitraje, un nuevo procedimiento respecto a una nueva medida. No pueden simplemente agregar cada acción del gobierno desde la entrada en vigor del CAFTA y dentro de la prescripción para decir que sus reclamos no son extemporáneos. Y remito a la conclusión del tribunal en Grand River, permitir que los inversionistas eviten o eluden la prescripción al fundamentar su reclamo en el incumplimiento más reciente en una serie de acciones relacionadas por parte de un Estado demandado haría ineficaz la prescripción. Entonces, no importa la forma en que vuelven a plantear sus reclamos, los demandantes están fuera de la jurisdicción de este tribunal. El incumplimiento fundamental, que es tema de su materia de su queja, es la expropiación de sus bienes. Los hechos que han afectado en forma material esa expropiación pueden tener un efecto que continúa más allá de los actos mismos, pero no significa que esos actos son incumplimientos distintos o que los actos son de alguna manera continuos o compuestos, aun si la demandante hace lo posible por incluirlos en la jurisdicción del tribunal. Miembros del tribunal, voy a tomar un minuto adicional antes de solicitar que se tome una solicitud y solicitar a mi colega que continúe con daños y perjuicios. Pero necesito un minuto para responder a los alegatos de actuaciones indebidas. En el párrafo 8 y en otras partes del memorial sobre jurisdicción, la demandante dice que incluir el informe pericial del juez Schreiber es inadecuado, impropio o indebido. Fundamentan esta acusación en 2 bases. Primero, dicen que no es necesario una opinión pericial sobre el derecho internacional cuando la controversia es regida exclusivamente por el CAFTA y el derecho internacional aplicable. Fin de cita. Esto no tiene sentido. Dice que no se necesita una opinión pericial sobre el derecho internacional cuando la controversia es regida por el derecho internacional. No estamos de acuerdo. Segundo, dicen que cualquier informe pericial que presuntamente responde a la pregunta para el cual han sido nombrados los miembros del tribunal es innecesario e inadecuado. Bueno, es lo que tratan de hacer los peritos. Buscan una respuesta a una de las preguntas que está ante el tribunal. No hay nada inadecuado o indebido en cuanto a que un perito sobre derecho internacional
haga una presentación de este índole, en un caso de este índole. Y lamentamos que hayan presentado esa objeción o esa acusación y, por lo tanto, estamos obligados a realizar esta aclaración. Con eso creo que debemos de tomar un receso. Muy bien. Si nos volvemos a convocar a las 4:05. Muchas gracias. Ahora estoy consciente de que hay las sensibilidades inglesas de cómo decir qué hora es. O sea, las 4:05 para volver a convocar a esa hora. Gracias.